Jorge Barata, el exdirector de la constructora brasileña Odebrecht en el Perú, ha dado por terminada su colaboración con las autoridades judiciales peruanas. Esto pues seguramente va a tener un impacto en varios de los casos que se les sigue a autoridades más bien políticas en el Perú o ex autoridades políticas en el Perú. Para conversar sobre las consecuencias, primero sobre los motivos y segundo sobre las consecuencias de esta decisión, hemos invitado al abogado penalista y digamos abogado de la persona directamente involucrada con la decisión, César Nakazaki. ¿Cómo está, doctor Nakazaki? Buenas noches, Mario. Bien, buenas noches, por supuesto. Cuéntenos primero los motivos de esta decisión. Me parece que es un error en resaltar las declaraciones de mi colega Carlos Kaufmann. Lo que él ha hecho principalmente es denunciar la serie de incumplimientos por parte del Ministerio Público y la Procuraduría de la República que han convertido o han hecho que sea imposible que Jorge Barata siga brindando testimonios. Pero no es que no se quiera continuar con el acuerdo de colaboración eficaz. Por eso es que la semana pasada hemos logrado que se anule la revocatoria del acuerdo de colaboración eficaz y más bien ha recuperado todos sus efectos. Lo que usted me está diciendo es que quisiera seguir colaborando Barata, ¿se entiende? Pero no puede. Porque la Fiscalía pretende incumplir el acuerdo de colaboración eficaz. O sea, todos los testimonios que ha dado a lo largo del tiempo Jorge Barata y que, por ejemplo, han llevado a la condena del presidente Toledo, como recordarán solamente los fundamentos de la sentencia condenatoria, un tema central es el testimonio de Jorge Barata. Entonces, lo que ha pasado es que la Fiscalía, la Procuraduría, como repito, vienen incumpliendo y es Brasil el que ha suspendido la cooperación penal internacional porque Brasil es garante de que se cumplan los compromisos por los cuales sus colaboradores aceptaron también colaborar con el Perú. ¿Y cuál es el incumplimiento que se pretende llevar adelante? Varios. Ejemplo, el Perú, para poder acceder a las pruebas proporcionadas por Brasil, se comprometió a otorgar inmunidad judicial y que no haya proceso penal por el caso gasoducto. ¿Qué ha hecho el Perú? La Fiscalía incumple el acuerdo, le abre proceso penal y promueve prisión preventiva. Ese tipo de incumplimientos son los que han llevado a paralizar el acuerdo de colaboración. Y la Fiscalía ha esbozado un argumento por el cual aspira a contradecirse, es decir, a no cumplir con aquello que habría ofrecido. Yo creo que no lo podría decir expresamente, porque mi lectura en el tema de gasoducto es que han insistido en que Jorge Barata y los ejecutivos de Odebrecht reconozcan sobornos en gasoducto. Y lo que siempre han sostenido, que habiendo dado un aporte de campaña en la campaña del 2011, no había necesidad de ningún otro pago. Y a pesar de la insistencia de la Fiscalía, se ha señalado que no ha habido ningún soborno en el tema de gasoducto. Eso ha impactado en el arbitraje que en este momento el Perú tiene con Odebrecht. Me imagino que ese tipo de efectos o causas son las que generan esta actuación incorrecta por parte de desconocimiento e incumplimiento del acuerdo. Ahora, esta orden o pedido de orden de prisión preventiva, ¿cómo se materializaría la prisión preventiva misma? Digo, porque ¿cómo podría la justicia peruana determinar o hacer que se le dicte y se cumpla una prisión preventiva en el caso de Barata? La manera de ejecutarles, como se hizo también con el expresidente Toledo, por ponerlo como ejemplo, la vía de la extradición, ¿no? La extradición es la que determina, o una captura internacional. Esa es la manera de viabilizar. Pero ¿podría esa extradición proceder con la justicia brasileña, con la ley brasileña? No podría por la ley, por eso decía extradición o captura internacional, pero esa prisión preventiva se va a caer porque se dio sobre el supuesto que se había revocado el acuerdo de colaboración eficaz. La Fiscalía no solo viola la inmunidad judicial, sino hace una petición totalmente prematura, porque sin esperar a que se defina si el acuerdo de colaboración eficaz se va a mantener o no, pidió la prisión preventiva y el juez en primera instancia la da sobre la base de que no hay acuerdo de colaboración eficaz. Y la semana pasada se ha dejado sin efecto la anulación. ¿Y por qué su colega Kaufmann ha declarado lo que usted considera es un error levantar?
Es lo que, si vemos la entrevista, porque la vi, me llamó la atención lo que han resaltado la prensa acá en el Perú, pero él claramente en la entrevista, básicamente lo que hace es denunciar los incumplimientos que estamos conversando. La no declaración no es porque no se quiere, sino porque no se puede seguir testimoniando en tanto y en cuanto esté paralizado el acuerdo de colaboración eficaz. La vía para seguir brindando los testimonios son los acuerdos, los compromisos entre Perú y Brasil. ¿Y qué piensa usted que es lo que va a ocurrir a propósito de los acuerdos una vez restituidos? Creo que se va a mantener el acuerdo de colaboración eficaz y que finalmente la fuerza de los hechos se va a imponer. La Fiscalía necesita de los testimonios de las pruebas brasileras, como lo ha demostrado hace poco, ponía el ejemplo, el caso de la sentencia en el extremo del presidente Toledo, ¿no? Pero pongámonos en el escenario de que no sigan el camino de la restitución de los acuerdos desde la Fiscalía. ¿Qué pasaría al no contar con el testimonio, la colaboración Tú de señalabas Barata? un tema muy importante, Sí. Y que demuestra que no es nuestro camino incumplir los acuerdos. Si no existiera acuerdo, deberíamos pedir la nulidad de todas las declaraciones dadas por Jorge Barata, y no lo hemos hecho. Por eso es que las vienen utilizando en el caso del expresidente Toledo o del Partido O Nacionalista. sea, la pregunta es qué consecuencias tendría el cese de la colaboración de Barata de ahora en adelante Efectos para los casos que hemos mencionado, que están relacionados con... Tendríamos que tomar la decisión de si se va a pedir o no la anulación de todos los testimonios. Si se anularan las pruebas provenientes de Brasil, ahí se habría problemas, como por ejemplo se puede dar con la sentencia que se logró en el caso del presidente Lula. Todavía no se evalúan los efectos de esa sentencia que ha declarado ilegal toda la información proveniente de los servidores de Maiguaide y Hidrofis. Eso que ya se estableció en Brasil todavía no se ha discutido en el Perú. Justamente la próxima semana están viniendo una serie de expertos para poder analizar ese tema. Vamos a hacer... Desde la perspectiva de la defensa de Barata, dice usted. Bueno, ¿te refieres a A los expertos que están viniendo. ex ministro de Justicia, ex fiscal, ex procurador general de la República? O sea, cada uno va a venir con la base de su análisis. Ajá. Ok, ¿cuándo es esto? La próxima semana. Muy bien. Esto nos sirve o da pie a otro tema sobre el que queremos conversar con usted y que tiene que ver con la condena al expresidente Toledo, que es por dos distintos delitos, uno de ellos, colusión, 9 años, pero es una condena que se ha hecho extensiva, digamos, a otros dos ejecutivos y empresarios. Funcionarios, que son el señor Bravo y el señor Pasco Pons, me parece que es el apellido. Pasco Fon. Pasco Fon, muy bien. A ellos también se los ha sentenciado, falta todavía la confirmación de la sentencia porque esto se va a apelar, a 9 años de pena privativa de la libertad. Y pues se escuchan muchas voces, para empezar la del abogado de uno de ellos que dicen que esto de acá no procede, porque no hay pruebas del pacto colusorio, porque en cualquier caso aquello que se les atribuye son problemas que tienen que ver con, que son problemas administrativos, quiero decir, que tienen que ver con la manera en que aplican o dejan de aplicar lo que les correspondía en la evaluación de el asunto que finalmente dio pie a toda la acusación. ¿Qué cosa piensa usted sobre eso? Ahí hay varios temas. Definitivamente está probado que Odebrecht le pagó al expresidente Toledo. Hay prueba proveniente de Brasil, más la colaboración eficaz y toda la prueba que generó lo de Joseph Maiman. Eso está probado. Pero hay un caso claro de pagos, pero con relación a si hubo un acuerdo, porque una cosa es el acuerdo con el expresidente Toledo y otra cosa es acuerdos con miembros de Proinversión, con los miembros del comité. Sobre eso no hay ninguna prueba y más bien se ha actuado arbitrariamente. Eso es lo que habría sido el pacto colusorio, de eso es que no hay prueba. El pacto es entre Odebrecht y el expresidente Toledo. Ese pacto existió, eso no se puede discutir porque además ha habido pagos. Los pagos, a mi modo de ver, están claramente establecidos. Pero darle luz verde a ese proyecto, a esa concesión,
no estaba en la autoridad de Toledo, sino más bien en las otras personas. Ahí, por eso es que se termina Para mí este es un caso de cohecho que está prescrito. Entonces, para no reconocer que el primer y quizás caso más importante de Lavajato está prescrito, han inventado lo de la colusión. Y como Toledo no se puede coludir porque el presidente de la República no participa en el proceso de contratación, se inventa el tema con estos dos funcionarios, donde se ha utilizado el testimonio de Barata paradójicamente como si fuera tela de sastre. La parte que Barata dice, Toledo le di dinero, esa parte sí la aceptan. Pero la parte que Barata dice que eran ejecutivos serios, que eran una piedra en el zapato, esa no la han tomado en cuenta. Y la ley dice que los testimonios son indivisibles. No hay que una parte del testimonio creo y la otra parte. No puede ser mentiroso en una parte y honesto en otra parte, ¿no? O dices la verdad o no la dices. Cuando usted dice han tomado estos testimonios, se refiere a la Fiscalía. Bueno, lamentablemente también los jueces, ¿no? Inicialmente... Y eso lo han... El juzgado. Ahí el juzgado ha cometido un grave error. Un grave error. Pero, digamos, el interés de comprometer a Toledo también en el delito de colusión... Ese es un invento de la Fiscalía. A eso es a lo en vez que de voy. tener que reconocer, ha prescrito el caso. Ajá. Porque si lo ven como cohecho, como soborno, está prescrito. La única manera era colusión, pero como vuelvo a insistir, la colusión entre quién. Entonces dice, Odebrecht se coludió con Toledo, con Paz Cofón y con el otro funcionario de Proinversión. Y ahí no hay una sola prueba. Al contrario, la prueba de la Fiscalía dice, eso nunca sucedió. Nosotros con quien acordamos es con el presidente Toledo en Río de Janeiro, en el Sheraton, que nos reunimos con él y la gente de Joseph Zweiman. Sí. En cambio, respecto a los dos funcionarios, dice Sí, claro. cero. Y esto no lo actúa. Así es, y eso es ilegal. ¿Y qué hay a propósito de lo que se les atribuye como faltas a estos dos funcionarios, según el abogado de uno de ellos, administrativas, que no tienen sanción penal o no deberían tenerla? Las infracciones administrativas sirven como indicio para abrir un proceso contra un funcionario público, pero para condenarlo no bastan los indicios, lo que hay que probar es un pacto, y eso es lo que dice la Fiscalía. Ni siquiera dice, ellos ayudaron a Toledo a que se cumpla su pacto, dice, así como Toledo pactó con Odebrecht, también lo hicieron los funcionarios de Proinversión, los integrantes del comité. Y no tienen pruebas de eso. Ni una, Mario. Yo también participo en ese juicio, ni una sola prueba. Ya se publicó Ya se ha hecho la lectura completa de la sentencia hace unos días. La sentencia es lo que iba a decir. Y porque, digamos, a otros invitados que he tenido decían, hasta donde se puede ver acá, en fin, no tiene elementos de... Estuve en el adelanto de fallo donde según la ley solo debieron hacer un pequeño resumen, pero fue como 3 o 4 horas. O sea, prácticamente toda la argumentación ya se conocía y ahora ya se ha reiterado con la lectura completa y la notificación de la sentencia. ¿Y no hay ahí algo que siquiera pretenda hacer prueba? No la hay porque la prueba de oro en este tema del pacto es el testimonio de Jorge Barata, que como estamos comentando lo han partido al mejor estilo de un sastre. O sea, la parte de Toledo sí, pero la otra parte que señala que no ha habido ningún tipo de relación con ningún ejecutivo de Proinversión, esa parte no la ha recogido. Y esto, digamos, ha entrado en apelación. Va en apelación, están en plazo para fundamentar la apelación, imagino que todos han apelado, y esto la sala de apelaciones lo debe estar conociendo en un mes aproximadamente. ¿Y dictando sentencia en un mes también? Sí, la sala de apelaciones. Y las apelaciones, cuando hay reos en cárcel, son más o menos rápidas. Ajá. Bueno, pero no es el caso de estos dos exfuncionarios. Pero bueno, el expresidente Toledo está preso. Toledo, ¿no? Sí, claro. La diferencia... Eso gatía. El hecho de que hay un procesado preso gatía. Acelera el... Y el juicio del expresidente Toledo quizás es el más rápido de todos los juicios de Lavallato. Era de lunes a viernes. A un ritmo muy, muy acelerado. Ojalá que en la apelación también mantengan ese ritmo. Y es esperable, verosímil, que en la instancia superior
corrijan eso. Yo creo que sí, yo creo que en el caso de los funcionarios, el caso del presidente Toledo me parece que ya el destino está echado, le pongan cohecho, colusión. Pero si se cae la colusión con estos dos exfuncionarios, se cae la colusión con Toledo también. Es que lo que se caen 9 años de la condena. Lo que pretenden es extender la colusión al presidente de la República. Sí. Y han hecho una interpretación muy laxa. No creo sinceramente que el Poder Judicial lo absuelva al expresidente Toledo, más que por razones jurídicas, por decisiones institucionales, voy a llamarlo de alguna manera. O sea, que no haya ningún presidente condenado, lo veo muy pero muy son dos delitos, por eso se cae el de y tenemos el de lavado de activos. Ese de ahí no tiene cómo caerse, o sea que condenado estaría de cualquier forma. Está muy sólido. 14 años me parece que son. Claro. Si se aplicara correctamente el derecho, se mantendría el de lavado de activos y el de colusión acabaría para todos, ¿no? No hay manera de que se mantenga el de colusión para Toledo si es que se cae para los otros dos funcionarios. A los tres los han acusado y los han condenado como autores, a los tres. Y bajo la interpretación que ha hecho el juzgado, dice que el presidente participa en todo. Porque como es el principal funcionario de la nación, es el competente para que se cumpla la ley en cualquier sector. Una interpretación bastante discutible, pero podría, así como la ha recogido el juzgado, la sala podría recogerla. Mi proyección es que al presidente Toledo no lo van a absolver de ningún delito, pero creo que sí es peleable el tema de los funcionarios. No, peleable, bueno, lo van a pelear de todas maneras, pero... O sea que sí, el Poder Judicial... Correcto, el Poder Judicial podría revocar la condena de los funcionarios. Veo difícil la del expresidente Toledo. Ok. Bien, hay otro asunto que no siendo penal, respecto del cual tendrá usted una opinión, a pesar de que no es un asunto de derecho penal, está más bien, tiene que ver con quizás derecho constitucional o con la política en general, el retiro de la firma del expresidente Alberto Fujimori de la Constitución. ¿Qué piensa usted de eso? Yo creo que eso no fue jurídico, ni fue jurídico quitar la firma. La Constitución fue promulgada por el presidente en ejercicio, ¿no? Así que, más allá que, para mí recuerdo cuando se dio este tema, primero era negar la existencia de la Constitución, ese fue el primer intento, ¿no? Y recuerdo mucho que el Tribunal Constitucional dijo, si nosotros negamos la existencia de la Constitución, tendríamos que negar nuestra propia existencia. Claro. Porque fue una creación, como tú bien sabes, del Tribunal Constitucional de la Constitución de 93. Sí. Quitarlo fue un tema político y no jurídico. Reponerla también lo veo en esa línea, ¿no? Es un tema que no es jurídico, sino es político, que se pretende reivindicar al presidente Fujimori. ¿Y qué piensa de eso? De la dimensión política de esa decisión. Bueno, tú sabes la posición que yo tengo, es evidente. Voy a tratar de salir de la parte subjetiva. Quien debe aparecer es el autor de cada uno de los actos, los que dieron la Constitución, los que la promulgaron, y quien la promulgó es Alberto Fujimori, ¿no? No veo ningún sentido por ese lado. Si no les gusta que la cambien la Constitución, pero eso de poner o sacar la firma no le veo ningún sentido. Veía a otros colegas suyos que decían que era un ejercicio ocioso, siquiera la discusión. Lucho Vargas es correcto, sí. Totalmente. Entonces es jurídico, por eso es que él también hace ese análisis. No es un tema jurídico. Creo que tantos problemas tiene el país que ese tema no debería, obviamente. Bastante problema hay con los proyectos de ley que está dando el Congreso en diversos temas como para por ejemplo, ¿cuál? Tenemos el de crimen organizado, que ha generado toda una protesta social. Tenemos el tema de los plazos de que se puede suspender la prescripción con lo que se llama la ley Soto. En este tiempo lamentablemente se ha generado un tema donde el Congreso da una ley y el Poder Judicial lo enfrenta con control difuso. Entonces, ese hecho, esa crisis institucional debe terminar. Y no sirve este tipo de proyectos que jurídicamente no tienen ningún propósito. Político lo entiendo, jurídico ninguno. El control difuso se está ejerciendo, digamos, con una liberalidad digna de observación. Me llama mucho la atención porque me tocó la oportunidad de ser el primer abogado que haga que en el tema penal se aplique. Hace muchos años salió una ley donde a los policías les ponían el doble del máximo. Planteé el control difuso y en ese tiempo me decían, no, eso es para el derecho civil, no es en los temas penales. Y mucho costó lograr que se aplique. Ahora ¿cuántos serán? 4 meses. Se ha aplicado el control difuso en el tema penal como nunca antes en la historia del Poder Judicial. Ya demasiado control. Entonces, de hecho, ahí van a tener que centrarse bien
ya no tenerlo que utilizar tanto y tampoco ligeramente, ¿no? Ahí hay que cumplir ciertos propósitos. Los jueces penales no están acostumbrados a analizar la constitucionalidad de las leyes. No hacen muchas interpretaciones constitucionales de las leyes penales. Entonces ahí no hay, digamos, un criterio claro que ha desarrollado la jurisprudencia y que, bueno, ahora habrá oportunidad con tantos casos que se están aplicando. Estuvo con nosotros 2 días atrás el abogado constitucionalista Natalia Amprimo, que publicó un artículo sobre eso en Diario del Comercio, y él enfatizaba lo siguiente: cuando hay una ley cuya constitucionalidad el mismo Tribunal Constitucional ha sancionado, es decir, se lo ha consultado y ha dicho no, esto sí es constitucional, ya no cabe control difuso. Es correcto. El control difuso tiene algunos límites. Lo ideal es permitir que sea el Tribunal Constitucional el que se pronuncie. Sí. Y entiendo, por ejemplo, ahora con el tema, otra ley que entrará en la discusión, a partir de cuándo se aplica la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, ¿no? Pero lo que dice Natalia es correcto. Si el Tribunal Constitucional ya dijo que la ley es constitucional, ya no nadie, cómo salirse de esa camisa de Perú, fuerza. No hay forma. Y sin embargo, ¿está ocurriendo? Me parece que en las leyes que estamos analizando el TC todavía no se ha pronunciado. Quizás Natalia, como él trabaja con otro tipo de análisis y problemas institucionales, se refiere. Tiene ejemplos a la mano. Pero los temas penales, o sea, la ley Soto, todavía no tiene pronunciamiento del TC. Muy bien, pues muchas gracias al abogado penalista César Nagasaki. Gracias, Mario. Habernos acompañado aquí. Yeah, believe me, I need to keep myself alive.